Yo solamente hablé con su papá, preparando el terreno para cuando Dios trabajara con mi esposo, él entendiera que yo estaba orando y que ya Dios trajo respuesta. O así pasó. Cuando Dios trató con mi esposo, él llamó a su padre, no me llamó a mí, sino que llamó a su padre y le dijo: papi, es cierto, ella es la mujer que Dios tiene para mí. No me pasó a mí, le está pasando a miles de mujeres. Y esto no se habla, nadie quiere romper el velo. Nadie quiere decir las cosas como son. Nadie quiere quitar esa careta de hipocresía, de que estamos teniendo una imagen de falsedad. Pero ¿falsedad para qué? Para Dios. Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Personas que le van a dar cuenta a Dios han tenido éxito en la iglesia como líderes, como pastores, pero han fracasado como esposo, como padre. Yo así como Alexandra tenía que venir a pie. Y muchas veces tenía que irme a pie. Esa distancia. Porque el dinero que yo ganaba no me daba para la casa, para la luz, para todo. Entonces, pero yo igual entendía que era un proceso que estábamos viviendo y que Dios a su tiempo iba a obrar, porque ya era profesional y estábamos buscando trabajo. Pues un día, yo acostada con él en la cama, le dije: ay, mi amor, si Dios permitiera que esa monja te pagaran algo más, porque que esos 1.500 mensuales, eso no da. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora te damos la bienvenida aquí a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Y estamos aquí en el segmento Testificando con Excelencia. Hoy te traemos un testimonio muy especial, una palabra muy poderosa que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Por eso yo te invito a que no te desconectes de aquí, porque sé que este testimonio va a impactar. Y yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición para ti. Así que yo voy a dejar rápidamente que nuestra pastora se esté presentando a la audiencia. Pastora. Amén, amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Heidi Peguero de Jiménez. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios me ha dado de estar aquí para poder hablar un poquito de las grandezas y también de los procesos que Dios permite que experimentemos en este camino. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya ustedes escucharon, gloria al Señor. Vamos así a entrar en la parte, gloria a Dios, del testimonio, amén. Amén. Primeramente, pastora, me gustaría saber cómo fue que usted entró al camino del Señor. ¿Cómo fue que usted pudo recibir ese llamado de parte de Dios? Amén, amén. Sí, me gustaría iniciar primero con una lectura bíblica. Amén, y luego entonces para poderte contar un poquito, amén. Sí. Vamos a leer en Jeremías 18 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Mi experiencia para venir a los pies del Señor fue por mi madre. Mi mamá se convirtió. Ella iba a la iglesia con nosotros cuando estábamos pequeños. Mi mamá me dice que ella comenzó ahí cuando yo tenía 2 años, 3 por ahí. Y ella inició visitando la iglesia, pero sucedió que en un momento yo pasé por un proceso de enfermedad en el cual los médicos me dijeron que ya no había esperanza. Entonces mi mamá aprovechó esta oportunidad, como ella tenía conocimiento del Señor, y ella me cuenta que en el pasillo ella comenzó a clamarle a Dios y a decirle al Señor que si me salvaba,
ella se iba a convertir, porque ella visitaba la iglesia pero no era cristiana. Entonces, fruto de que me devolvió el Señor la vida, porque los médicos testificaron que fue un milagro, ya que ella me cuenta la experiencia que a mí me sostenían hasta 4 y 5 hombres y no podían conmigo porque me daban ataques. Y en ese mismo momento me dio una fiebre muy alta que los médicos consideraron llevarme a un lugar, a una habitación y ponerme como si fuera una especie de un cuarto frío o con hielo. Ella me dijo que me pusieron en una cama y le dijeron que si yo en ese estado yo sudaba, entonces me salvaba. Wow. O sea, ellos como que para bajar la fiebre me pusieron en esa situación. Y dice mi mamá que después de ese clamor que ella hizo, entonces yo comencé a sudar, que ella me secaba los sudores y espremía la toalla y la toalla bota porque eran muchos los sudores. Y desde ese día mi mamá se convirtió. Entonces yo crezco en el Evangelio, pero ya a los 14 años mi mamá se va a Panamá y nos deja solo. Éramos 6, 4 hembras y 2 varones. Nos deja solo y al dejarnos solos, tú sabes, comenzamos en la adolescencia y nos apartamos. Yo duré 7 años en el mundo. Allí en el mundo tuve a mi hijo. Duré 7 años, pero Dios comenzó a tratar conmigo. Dios comenzó a hablarme. Yo podía estar en el lugar donde yo estuviera, podía estar en una discoteca, donde sea, y siempre yo tenía ese temor del Señor y me daba siempre para decir que me iba a convertir, que me iba a convertir. Hasta que un día Dios me hizo vivir una experiencia con una amiga y que esa amiga me traicionó. Entonces ahí Dios trata. Y cuando Dios trata conmigo, yo decidí ya venir a los pies del Señor. Cuando decidí ir a una campaña, recuerdo que estaba predicando el muerto vivo. Y cuando él estaba predicando, yo no sé cómo, yo lo que sé que cuando abrí mis ojos yo estaba en el altar. Cuando estaba en el altar, yo estaba llorando mucho, mucho. Y él me señaló y me dice, dice el Señor que tú has tenido amigas y te han traicionado, pero yo soy tu único amigo y te amo. Esas palabras se metieron muy adentro de mí hasta hoy. Porque él no sabía, sabemos que él no sabía nada. Y decirme que amigas me habían traicionado y que Dios era el único que me ama, esas palabras a mí penetraron mi interior y hasta la fecha. Entonces esa fue la razón, esa fue la manera como el Señor volvió a traerme a los caminos. Amén. Wow, muy poderoso, gloria a Dios. Y también pues queremos saber, después que usted vino a los caminos de Dios, amén, cómo fue ese proceso de crecimiento espiritual, también cómo fue que usted se casó y todo eso. Amén, sí. Bueno, ya yo en los caminos, sabe que cuando Dios te marca, el enemigo, tú te conviertes en un blanco. Yo recuerdo que un joven que me veía crecer en el Evangelio, así acabando de reconciliarme, Dios comenzó a mostrar un cambio completo en mi vida, porque ya venía un trato en el mundo. O sea, yo estaba en el mundo, pero Dios siempre trataba conmigo. Entonces, al yo llegar a los caminos y comenzar y tomarlo, podemos decir en serio, tomarlo en serio, mucha gente comenzaron a ver ese potencial de Dios en mí. Yo recuerdo que hubo un joven que me dijo, tú eres una amenaza. Y yo, nueva, lo miré así y él me dice, sí, tú eres una amenaza porque tú eres un puñal en el corazón del diablo. Wow. Y esa palabra me marcó. Y yo no la entendía y yo decía, Dios mío, y eso siempre estaba ahí, eso como que siempre yo quería como descubrir por qué él me decía eso. Pero al pasar del tiempo y de lo que he vivido en este evangelio, he comprendido por qué él me dijo esa palabra. Entonces, cuando ya yo vengo creciendo en el evangelio, hubieron tropiezos, porque el enemigo pone tropiezos cuando tú vienes a los caminos, pero quizá esos tropiezos al principio para mí pudieron verme detenido, pero Dios lo usó como un empuje para que yo pudiera, o un trampolín para que yo pudiera elevarme hacia donde Dios hoy me ha colocado y me seguirá colocando. Porque yo digo que en este evangelio hasta los errores son para bien. Por eso el apóstol Pablo dijo que todo obra para los que conforme al propósito de Dios son llamados, todas las cosas obran para bien. Porque en
en ese tiempo de yo estar en el Evangelio, a mis principios, yo tuve una recaída. O sea, yo por una situación que viví, volví y me descarrié. O sea, me descarrié por primera vez ya teniendo conocimiento, porque en mi adolescencia yo crecí en el Evangelio, pero no tenía conocimiento. Me descarrié, pero solamente pude durar 2 meses, porque es que cuando Dios te marca, tú no puedes, ya se te hace difícil estar afuera. Entonces, cuando pasa esto en mi vida, yo entendí que esto Dios lo permitió para que yo tuviese una plataforma, para que hoy entendiera que por más guerra, que por más batalla, que por más lucha, yo no podía retroceder. Gloria a Jesús. Entonces, ya después de un tiempo, siéndole fiel al Señor y estando ahí esperando, preparándome, caminando en el Señor, Dios me permitió ser presidenta de la Fraternidad Juvenil con solo 1 año y medio de reconciliada. O sea, esto fue para mí como tener algo en las manos de valor, que no entendía el valor que tenía, pero como Dios me ayudó, pude tirar para adelante. Pues pasó el tiempo y ya transcurrido unos 6 o 7 años en el Evangelio, llego a una congregación en la cual hoy estoy junto a mi esposo pastoreando. Cuando llegué a esa congregación, yo llegué fruto del desliz que estuve, o sea, de la vez que me aparté, porque ya fue a un tiempo de estar en el Evangelio. Cuando llegué a esa congregación, llegué determinada a hacer la voluntad de Dios y a que el Señor hiciera en mi vida lo que Él había determinado. Entonces, cuando llegué a esa congregación, teniendo ya 2 años ahí, Dios comienza a tratar con relación a mi matrimonio. En un momento cuando ya yo ni siquiera pensaba en casarme, yo estaba, como dice uno, yo estaba para Dios. Yo le decía al Señor, yo estoy para ti. Yo iba a los montes, yo vivía buscando presencia, yo siempre estaba involucrada en lo del Señor. Pero es ahí cuando Dios comenzó entonces Él a tratar conmigo sobre la persona que hoy es mi esposo. Wow. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios comienza a tratar conmigo, Dios lo hace a través de una revelación. Y cuando Dios hace este trato conmigo a través de una revelación, yo puedo decir que yo duré 2 meses reprendiendo al enemigo, porque yo pensaba que era el enemigo que estaba poniendo un sentimiento o estaba poniendo, me estaba dando estas revelaciones. Y yo comencé a reprender al enemigo, pero Dios me hizo entender que era Él que me hablaba. Yo reprendía porque en ese momento nosotros estábamos formando un ministerio, mi esposo y un grupo de personas. Estábamos formando un ministerio y yo pensaba que era el enemigo que se estaba metiendo para traer alguna situación, pero no fue así. Sino que la revelación que Dios me dio a mí en 2 ocasiones, la misma, me hizo entender que Dios estaba de acuerdo, de que era Dios que quería que yo orara por esa persona. Entonces Dios en una ocasión, voy a decirlo así para resumirlo, Dios en una ocasión cuando yo tuve estas 2 revelaciones, había una persona en específica de la congregación que estaba en la revelación y el Señor me dijo que hablara con esa persona y que le contara lo que yo había soñado para que ella me ayudara a orar. Pero yo, para poner a prueba de que Dios me había hablado y para poder tener esa certeza, yo le dije al Señor, yo voy a pedirle a ella que ore. Si a usted le place, muéstreselo. Entonces lo hice de esta manera. Fui donde esa persona y le dije, mira, yo tuve una revelación y yo quiero que tú me ayudes a orar. Esa persona desde luego me dijo, pero ¿qué te soñaste? Yo le dije, no, si a Dios le place, que te lo revele. Pues así sucedió. Transcurrieron 2 o 3 meses y la persona me llama y me dice, yo no sé por lo que tú estás orando, pero tampoco sé si tu esposo, si la oración que tú estás pidiendo por tu esposo es de aquí o de fuera, pero el que Dios me mostró es de aquí. Wow. Y me dice, Dios tuvo que romper 2 compromisos, porque esas 2 personas no calificaban para la guerra que hay que librar por esa persona. Wow. Porque es una lucha contra 2 principados. Wow. Me dice la joven, sí, contra 2 principados, y tú eres la persona que Dios ha escogido. Y me dijo, esa persona es Ángelo Daniel Jiménez. Cuando ella me dijo así, yo me engranojé completa, porque ella no tenía razón ni motivo para pensar que yo estaba en eso, porque eso no lo sabía nadie, solamente Dios y yo. Entonces, cuando ella me dice esto, yo entendí
Desde ese momento que Dios estaba en el asunto. Pues de ese momento comenzó mi travesía a orar. Pero ¿qué sucede? En la revelación Dios me dijo a mí que no se lo dijera a nadie, porque nadie me iba a entender. Pues esta fue la palabra con la que ella selló la revelación que ella tuvo. Cuando ella terminó de decirme la revelación, me dijo, no se lo diga a nadie, que nadie te va a entender. Cuando ella me dijo esto, ahí yo confirmé que el sello que Dios le puso a mi revelación fue el sello que Dios le puso a lo que Dios trató con ella. Entonces desde ahí yo comencé a orar y a creerle a Dios. Tuve que pasar por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque cometí un error grave. Cuando Dios te dice no haga algo, no lo haga, porque te trae grandes consecuencias. Cuando el Señor me dijo que no lo dijera, tú sabes que uno ya, al yo decir, wow, ya el Señor, ese va a ser mi esposo, yo me emocioné, en mi madurez me emocioné y se lo conté a una amiga. Pero después de esto, entonces yo un momento lo vi a él, que él estaba como interesado en alguien y me desesperé. Lo llamé y le dije que yo tenía algo que decirle de parte del Señor. Y lo senté y hablé con él y le dije, mira, yo tuve una revelación contigo, y le conté la revelación y él, desde luego, y lo vi que era algo que era aceptable en él, que no aceptara la revelación, porque usted sabe lo que sucede con los hijos de pastores. Son muy llamativos, las muchachas se enamoran, y más un muchacho que había mantenido una postura y que no es una persona que tiene una buena apariencia. Entonces él tenía muchas jóvenes detrás. Y pues ¿qué sucede? Que él me dice que, bueno, él como que me rechazó de una manera con diplomacia, pero me rechazó. Pero yo me sentí mal, yo me sentí muy mal, pero lo tomé, usted sabe, con carácter, porque, pero ¿qué sucede? Pasó el tiempo y como al mes él me llama y me dice que él lo había pensado y que como no había ningún problema en orar, entonces él iba a orar y que oremos, porque no había ningún problema orar, porque hay que hacer una diferencia entre orar y tener una relación orando. Claro. Porque hay gente que oran con una relación. Sí. No, él me estaba pidiendo orar como manda el Señor, sí, orando. Entonces lo hicimos así. Duramos un tiempo orando, como un mes y pico, pues él parece que también lo contó a otras personas. Entonces eso trajo, ya usted sabe, una revuelta, una guerra. Él se lo dijo primeramente a su padre, que era nuestro pastor. Y sucedió que pasó el tiempo, y cuando un día yo estaba en mi trabajo, el Señor trata conmigo y me habla de la guerra que iba a venir, fruto de que las personas se enteraron. Entonces ese día yo lo llamo y le digo que sentía una guerra muy fuerte y que no era en contra de él, sino en contra mía. Porque si usted analiza, con la que Dios comenzó a tratar, fue conmigo. Entonces al Dios tratar conmigo, la guerra venía contra mí. Pues ese día yo lo llamo y le digo, siento una guerra, una batalla. Él me dice, sí, yo quiero hablar algo contigo. Y yo le dije, no hay problema, por la noche cuando yo llegue a la iglesia hablamos. Pues después del culto nosotros establecimos una conversación y yo vi como que él estaba un poquito turbado y le dije, ¿qué pasa? Y él me dijo, no, lo que sucede es que yo lo que voy a hacer es que voy a orar a Dios para que Dios te dé tu esposo. Cuando me dijo así, o sea, diplomáticamente, me rompimos. Entonces yo le dije a él, no hay problema. Yo le dije, tranquilo, si esto es Dios, tú allá y yo aquí, Dios lo va a hacer. Pues desde esa fecha, desde ese día, se rompió. Más nunca se volvió a hablar del tema, yo con él, pero yo seguí orando. Porque el Señor, no importa en el lugar remoto donde yo estuviera, fuera a ministrar, yo usaba un vaso y me decía, yo fui que te dije. Y yo lo voy a hacer no en tu tiempo, sino en el mío. Y transcurrió un tiempo muy prolongado, porque fueron 2 años y casi 7 meses yo orando sola. Para él, ya él se había olvidado, yo me había olvidado de eso, pero yo permanecía orando. Yo comencé a los lugares donde él iba, yo no iba. A los lugares, o sea, a veces caminábamos en el ministerio que le comentaba ahorita, caminábamos a veces predicando juntos, pero yo entendí que si habíamos ya tomado esta decisión, no era el tiempo de caminar junto con él.
mi esperanza era que íbamos a caminar juntos, pero cuando estuviéramos ya como pareja. Entonces yo le dije a él, no es el tiempo de tú y yo caminar juntos. Y hasta el ministerio, usted dirá, pero es drástica. No, lo que pasa es que yo entendí que el tiempo de Dios iba a llegar y que cuando el tiempo de Dios iba a llegar, las cosas iban a caminar en orden. Porque no quería que la relación fuera a salir fruto de nosotros estar siempre juntos, sino que esperaba que Dios lo hiciera a su tiempo. Pues yo seguí orando y en ese tiempo mucha gente comenzó a decir muchas cosas que me hirieron, que realmente porque la gente veía mi postura. Y yo en la iglesia a él como un miembro normal. Dios le bendiga, varón, con respeto. Y transcurrió todo ese tiempo y la gente me veía porque la gente sabía, habían personas que sabían que yo seguía orando. O sea, porque se filtraba. A veces tú tienes amiga que tiene otra amiga y se filtra. Y yo permanecía orando y no podía decir que no. Yo seguía orando por él. Pues el asunto fue que pasó el tiempo y cuando pasa el tiempo Dios comenzó a tratar, Dios me dio la fecha, Dios habló conmigo, me dijo que me iba a bendecir en todo cuando llegara el tiempo. Yo recuerdo que fui a San Pedro, a un monte, porque no puedo contarle todo lo que Dios hizo en ese proceso de esos 2 años y 7 meses. Pero sí recuerdo que un día yo fui a San Pedro, a un monte, a Consuelo, y cuando descendí, yo siempre iba a la casa de una persona, y cuando fui a esa casa había una persona no vidente, o sea, una persona ciega, un profeta, y cuando yo entro a la casa, que él me ve entrar, él dice, tengo palabra para esa joven que acaba de entrar. Y cuando yo entro, me siento, y él dice, mira, veo en tu mano, veo en tu muñeca un reloj, y veo en tu dedo un anillo. Wow. Y solamente me dio esa palabra, yo no la entendí en el mismo momento. Claro, el anillo cualquiera lo entiende. O sea, cuando Dios no quiere que tú entiendas, por más simple que es la revelación, tú no la comprendes en el momento. Yo sí entendí lo del anillo, wow, compromiso, ya viene. Pero lo del reloj no lo entendí de una vez. Pues transcurrieron como 6 meses para yo entender que era el tiempo. Wow, gloria a Dios. El tiempo del matrimonio. Lo entendí porque yo tuve una revelación donde yo tenía un anillo. Yo tenía un anillo, o sea, físicamente yo tenía un anillo que era como de compromiso de oro. Y yo me lo puse desde el instante que Dios trató conmigo, que él era mi esposo, yo me lo puse. Porque yo dije, ya en el mundo espiritual, ya Dios me dijo quién es mi pareja. Ya yo no tengo que buscar, ni nadie tiene que mirar para acá. Oye, mi fe era tan fuerte que yo aún terminamos de orar. Yo seguí en mi teléfono con el nombre de él, mi amado. Porque yo lo decía, yo digo que lo que tú profetizas, lo que tú hablas por fe, porque yo digo que el hombre de Dios no declara la victoria antes, o sea, después que llega, sino antes de que llegue tú te declares victoria, asegurando que esa victoria ya está en el mundo espiritual. Entonces yo siempre decía mi amado, o sea, y hablaba de él como mi amado, aunque a él le decía su nombre, pero con todo el que yo hablaba, que compartía mi experiencia, mis amigas o algo, yo le hablaba de mi amado. Pues transcurrió el tiempo. Y cuando el Señor me permitió ese anillo, porque había una persona específica que me decía, quítate ese anillo, porque ahí entonces los siervos, yo le dije, varón, déjeme el anillo, que hace rato, lo mío no es carnal, lo mío es espiritual, y ya en el mundo espiritual, ya Dios selló ese compromiso. Aleluya. Pues transcurrió el tiempo y yo me soñé que ese anillo se me perdía y así mismo fue. A la semana yo estaba en una vigilia y cuando vine de la vigilia, como era en la madrugada, me lo quité y me lo guardé aquí. Pues yo olvidé que lo tenía ahí, fui a mi casa y todo, y el anillo se me perdió como en el sueño. Entonces entendí ahí justamente que era el tiempo, porque en el sueño él me decía, yo te voy a quitar ese anillo y te voy a poner el anillo de compromiso. Wow, y así mismo sucedió. Entonces yo, en fe, entendiendo que era el tiempo, me senté con su padre y entré en una locura. ¿Cuál fue la locura? Que senté a su padre así como te está sentada ahí. Y mi esposo estaba, que en ese momento no era nada, estaba dando la escuela bíblica, la doctrina. Y yo me senté al lado de su padre y le dije, ¿usted está orando por mí? Y él me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, sí, usted está orando, porque si usted no está orando, ore, porque en este año me caso. Él abrió los ojos. Wow. Me caso y le dije, y es con su hijo. Y él se quedó así, me miró. Y yo le dije, mire, porque Dios trató esto conmigo y es en este año. Wow. Él se quedó sin palabras y después de unos minutos me dijo, pues si es así, vamos a orar. Dios todavía no había tratado con mi esposo, pero yo le creí a Dios. Yo creí que lo que Dios dice, Dios
lo hace, porque para Dios no hay nada imposible. Pues así transcurrió. Eso fue en enero. Y ya para febrero, a final de febrero, Dios trató con mi esposo. Yo nunca me direccioné a él, yo nunca le dije nada ni nada. Yo solamente hablé con su papá, preparando el terreno para cuando Dios trabajara con mi esposo, él entendiera que yo estaba orando y que ya Dios trajo respuesta. Pues así pasó. Cuando Dios trató con mi esposo, él llamó a su padre. No me llamó a mí, sino que llamó a su padre y le dijo: papi, es cierto, ella es la mujer que Dios tiene para mí. Porque ya Dios venía tratando con él, pero usted sabe que a veces cuando el propósito de Dios, yo digo que no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios nos da. Hay gente que está equivocada, no, Dios te da lo que tú pides. Hay una ocasión que Dios te da lo que tú pides, pero hay en muchas ocasiones cuando tú eres de propósito que Dios te da lo que Él sabe que te conviene y lo que Él ha determinado para ti, porque hay que hacer una aclaración con el propósito. El propósito es una asignación. Un propósito es una asignación. Un hombre que ha sido llamado con propósito es que tiene una asignación del cielo. Y no siempre esa asignación del cielo es lo que tú quieres. No siempre esa asignación del cielo es lo que tú deseas. Muchas veces Dios te hace pasar por cosas que tú en tu mente, como en la mía, no estaba lo que yo voy a contarle ahora. Entonces, cuando eso sucede, su papá le dijo: pues llámala. Porque ya yo había hablado con su papá y nuestro pastor que falleció era una persona muy prudente. Verdaderamente que todo el mundo reconocía. Tú le decías algo y tú podías asegurar que él le ponía candado. Y eso lo caracterizó a él. Y yo sé que él con su hijo no habló de ese tema, porque él estaba esperando también en Dios. Entonces el asunto fue que cuando él se lo dijo, él le dijo: pues llámala, porque ya yo había hablado con él, antes yo había hablado con él. Y ese día nos reunimos y él dijo: si Dios habló, lo que hay es que ejecutar. Dijo: ustedes se van a presentar, luego la semana que viene se van a comprometer y vamos a poner fecha de boda, porque si ya Dios habló, no hay que hacer más nada. Si usted puede escuchar lo que yo dije, no tuvimos un noviazgo. O sea, nos conocimos en la iglesia y en el espíritu Dios nos conocía. No tuvimos una relación de años, no tuvimos una relación, sino que yo estuve orando por él. ¿Qué sucede? Esto transcurrieron 3 meses y nos casamos. Y como Dios lo dijo, así lo hizo. Todo Dios nos lo suplió. Todo. Mi esposo no estaba trabajando y todo Dios lo suplió. El asunto fue que ya estamos en el hogar. Cuando estamos en el hogar, yo no tenía idea de lo que yo iba a empezar a vivir. Ni él tenía idea de lo que Dios iba a transformar en su vida. Y es aquí donde a mí me costaba entender que algo que tú oraste, algo que tú no lo pediste, algo que tú no lo señalaste, dijiste: ese me gusta, ese es lo que yo quiero, tú entiendas que vas a vivir el proceso que yo viví. Y era cuesta arriba para mí y yo me sentía diría yo que me sentía, quizá no es la palabra, pero creo que me sentía con el derecho de ir donde el Señor a decirle qué fue lo que me diste. ¿Por qué? Porque no lo pedí yo, no lo anhelé yo. Yo entré en el propósito porque entendí que Dios fue quien lo hizo y yo solamente obedecí. Entonces, transcurrió el tiempo y cuando ya estábamos en el hogar, fue cuesta arriba para mí, porque yo tenía un ideal de lo que es un matrimonio y más en el Señor. Aunque yo no había tenido un matrimonio en el Señor y aunque yo no hubiese tenido un hogar, porque quizá no conté un poquito de mi pasado, pero mi padre se fue cuando yo tenía 9 años para Panamá y nos dejó solo con mi mamá. Pero hasta esos 9 años yo vi un padre responsable. Hasta esos 9 años yo vi un padre que era uno con mi mamá. O sea, yo pude ver en mis primeros años un hogar, aunque no eran cristianos, pero mi papá era un hombre trabajador, un hombre que lo daba todo por nosotros y siempre nosotros juntos como hermanos. O sea, yo vi un hogar. Entonces, esta es la imagen que yo tengo de un hogar. Entonces, en el Señor, por la palabra, tengo la idea de que si tengo la imagen de un hogar y tengo a Dios, amén, pues todo va a ser color de rosa. Y más que me estoy casando con un hijo de un pastor. Un hijo de un pastor, ¿eh? Me estoy casando con alguien que es instruido en la palabra y que pienso y tengo la certeza de que voy a ser una persona que tenga un pedacito de cielo en la tierra. Pero eso no pasó.
Wow. Y al no pasar esto, ahí entró en mí algo que fue, por eso quise leer en Jeremías. ¿Por qué quise leer en Jeremías? Porque vemos que Dios lleva a Jeremías a casa del alfarero. Y allá le hace ver a él que la vasija que ya estaba hecha, Sí. se deshizo. O sea, hay gente que no entienden que tú puedes estar hecha y tú puedes estar como en una versión que dice que el alfarero exhibía la vasija y exhibiendo la vasija se le echó a perder. O sea, modelándola, es la palabra que utiliza creo que la versión internacional que dice, cuando el alfarero modelaba la vasija, se le echó a perder. O sea, que muchas veces no entendemos que podemos estar ya quizá en una postura en Dios y cuando a Dios le place deshacerte, cuando a Dios le place desbaratarte, Dios lo hace, no importa en la posición en la que tú estés. Entonces, por eso quise leer esta parte, porque yo ya en la posición que estaba, creía que de ahí era arder en popa, a estar encendida en Dios, a ministrar aquí, ministrar allí, y esa era mi idea. Incluso yo tenía una compañera ministerial que yo la preparé a ella. ¿Cómo la preparé? Le decía, tú y yo caminamos juntas, pero el día que yo me case, ya yo no voy a caminar más contigo, yo voy a caminar con mi esposo. Esa era mi idea. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya estamos en el matrimonio, yo comienzo a ver muchas cosas que comenzaron a herirme. Porque ya yo veo a una persona que es egocéntrica, o sea, solamente pensaba en él. Y estoy aquí, voy a hacer esta aclaración antes de entrar en esta parte. Sí. Voy a hacer esta aclaración, porque incluso cuando yo le dije a mi esposo que hoy iba a contar esta historia, él quiso venir conmigo, porque él aprueba de que esto es bueno que mucha gente lo conozca. Sí, y como él ha reconocido que actuó mal y hay un cambio en su vida, entonces es bueno contar nuestra historia. Porque entendí que fui escogida para esto. Para que muchas mujeres que hoy me están escuchando, que se están preguntando y que se han dicho, porque han estado viviendo situaciones como la que voy a contar, que han creído que esa es su historia, que esa es su vida, que tienen que adaptarse a eso y no es así. Y con esto yo no quiero despertar una rebeldía, sino despertar una conciencia de un hombre que está siendo abusivo y que lo está haciendo bajo de un criterio de que son cabeza, pero están maltratando y Dios te va a llamar a cuenta. Entonces, bajo ese criterio de que yo soy cabeza, tú no puedes maltratar a una mujer. Porque la cabeza, Dios le dijo que tiene que amar y cuidar a esa esposa. Que tiene que respetar a esa mujer, que tiene que valorar, que tiene que interesarse por lo que ella, las necesidades que ella tiene. Tiene que interesarse por sus logros. Es fuerte tú escuchar personas que ya conocen mi testimonio y que se han acercado a mí. Como alguien recientemente, hace 2 días, me dijo, yo tengo 30 años con mi esposo y he vivido un infierno. Cristiana. Entonces, tú dices, wow. O sea, no es solamente, no me pasó a mí, le está pasando a miles de mujeres. Y esto no se habla. Nadie quiere romper el velo. Nadie quiere decir las cosas como son. Nadie quiere quitar esa careta de hipocresía, de que estamos teniendo una imagen de falsedad. Pero ¿falsedad para quién? Para Dios. Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Personas que le van a dar cuenta a Dios. Han tenido éxito en la iglesia como líderes, como pastores, pero han fracasado como esposo, como padre. Han fracasado porque hoy sus hijos no quieren saber del evangelio. Hoy sus hijos están descarriados y rebeldes hacia Dios. Porque no mostraron el amor, no mostraron el Dios que es centro de un hogar. Porque solamente estamos recitando la palabra, pero no la estamos aplicando en nuestros hogares. Yo creo que los hijos de pastores deben de ser los que deben amar a Dios con locura, porque en un hogar se le está enseñando a amar a Dios. No amar a Dios a la fuerza, sino amar a Dios por voluntad.
Y porque yo veo cómo Dios ama, cómo mi padre ama a mi mamá, cómo mi padre me ama, cómo mi padre sabe sacar, hacer una separación entre la iglesia y entre el hogar. Entonces, esto sucedió conmigo y son muchas experiencias que yo viví que yo le decía al Señor, no entiendo. Mi esposo, él tenía una idea de que todo era Dios, porque él lo aprendió. Todo era Dios. La iglesia, la imagen del pastor, la imagen de que yo tengo que estar intachable delante del pueblo, no importa lo que esté pasando en mi casa, pero yo no aceptaba eso. No aceptaba porque yo entendía que lo que yo soy en el secreto, lo que yo soy tras la puerta de mi casa, es lo que yo tengo que ser frente a una iglesia. Y yo siempre he dicho que así como yo tengo el discernimiento para discernir el que está mal y el que está bien, lo santo y lo profano, así hay muchos que tienen ese mismo discernimiento. Así es. Y que como yo puedo discernir en una persona que está mal, así muchos discernen de mí si yo lo estoy. Entonces yo quiero llamar a alguien a que salga de esa vida de falsedad y de hipocresía, de que no quieren trabajar. Yo le decía a mi esposo, si tú trabajaras así como tú trabajas por mantener una imagen hipócrita, tú trabajaras por mantener una realidad, tú fueras feliz, tú tuvieras éxito. Wow, porque yo veía que a él simplemente le interesaba estar y tener una imagen frente a la iglesia. Dios mío. Mientras mi corazón se estaba rompiendo, desgarriando, así, desbaratando. Y yo veía, y yo decía, Señor, y no entiendo, y me costaba entenderlo, pero pasaron muchos tiempos, yo no veía que le daba importancia a las niñas, yo no veía que le daba importancia a nada, yo estaba sola como esposa. Una pregunta, ¿dónde fue que empezó realmente el quiebre, o sea, el problema? Después que ustedes se casan, ¿cuáles fueron las cosas que empezaron a afectar el matrimonio? Bueno, voy a decirte que eso fue de una vez, desde el inicio. Wow. Desde el inicio. Quizá hay personas que me están escuchando y van a decir, no, porque al no conocerse, el problema no era que no nos conocíamos. El asunto era que no había un modelo a seguir. Wow. No había ¿cómo decirle? En él no había una formación. Si hubiese visto una formación en él, entonces tú llevas lo que tú aprendiste y lo que tú conoces por la palabra, tú lo llevas a la práctica a tu matrimonio. Y no iba a haber problemas. O sea, los problemas en los matrimonios están, pero en Dios se solucionan. Ningún matrimonio es perfecto. Y que se sepa que yo no estaba buscando un matrimonio perfecto. Yo anhelaba un matrimonio correcto. Porque entre la perfección y entre la corrección hay dos cosas muy diferentes. Nadie es perfecto, pero en Dios podemos ser correctos. La corrección a través de la Biblia es un éxito. Yo escuché en una ocasión un pastor decir que el problema en los matrimonios cristianos ni siquiera es el amor. El problema no es que si hay o no hay amor. Si Dios es el centro o no es el centro. El asunto está en que no estamos aplicando los principios bíblicos. Porque es tan sencillo. La Biblia dice, al hombre ama a la mujer. O sea, cuando ese hombre ama a esa mujer siempre va a estar dócil. Porque la mujer fue hecha para ser amada. Y el amor, mi alma te adora. El amor que una mujer recibe de su esposo la hace estar derretida de ese hombre. La hace estar sumisa, la hace estar a los pies. Pero ¿cómo se puede creer que una mujer que está siendo maltratada con palabras, que está siendo maltratada porque ese hombre no le interesa si esa mujer se pone un calzado, si esa mujer va al salón, si esa mujer tiene alguna necesidad porque quiere superarse, como en mi caso? Yo siempre quise estudiar en la universidad. Y cuando yo estuve a mi niño, a los 17 años que salí embarazada, yo seguí la escuela. Yo nunca quise parar la escuela, pero fue para mí, no es lo mismo cuando tú tienes recursos a cuando tú no tienes los recursos. Mi mamá era hija única. Yo no tenía tía, no tenía nadie. Mi papá se fue y nos dejó a los 6 con ella. Suerte que teníamos un ranchito, aunque sea lleno, como yo digo, entre cucarachas y ratones, pero por lo menos teníamos un lugar fijo donde estar. Entonces mi mamá no tenía
nosotros la única fuente era mi madre, no trabajaba. Ella trataba de vender habichuelas, a veces no pasaba el día y quizás comíamos una sola vez. O sea, estamos en un hogar con muchas limitaciones y aún así yo terminé mi bachiller. Y luego yo decidí inscribirme en la universidad. Pero fruto de que ya yo no podía, yo duré 2 años en la universidad estudiando contabilidad, pero fruto de que ya todo se me puso difícil, tuve que pararla. Después empecé a trabajar en tiendas y usted sabe que esto te limita a tu estudiar. Sí. Entonces, siempre mi deseo fue estudiar y él lo sabía. Y él nunca se interesó por decirme estudia, solo me lo decía de boca. Wow. Solo me lo decía con la boca. Entonces, yo decía, wow, pero yo no apoyaba su crecimiento. Yo entendí, decía, cuando yo me case, entonces yo puedo seguir la universidad. Entonces nos ponemos los dos porque él es profesional. Yo digo, no, estudiamos los dos y echamos adelante. Pero fue algo que era cuesta arriba porque yo veía que todo lo que yo anhelaba era contrario a lo que él hacía. Entonces yo decía, esto tiene que ser, esto no es real. Yo sentía que yo estaba en un sueño, pero en una pesadilla, no cualquier sueño, una pesadilla. Yo decía, no, pero esto no es normal. Pero aún así yo seguía avanzando. Entonces quiero aclarar algo. Esto inició desde el principio. Tanto así que al año yo dije, Señor, no puedo más. Wow, ¿al año? Al año. Yo decía, Señor, no puedo más. Tú sabes que el primer año de un matrimonio es muy difícil. Es muy difícil. Pero para mí era más difícil todavía. Yo trabajaba y yo salí embarazada al mes. Porque por error yo me había planificado porque yo tenía la intención de hacer algunos arreglos en cuanto a a estudiar y eso. Pero ¿qué sucede? Salí embarazada de una vez. Y cuando salí embarazada yo me iba a trabajar y cuando yo llegaba, tal como yo dejaba todo, así yo encontraba, y lo encontraba leyendo la Biblia, lo encontraba orando. Y hubo un momento que yo lo que hacía era que entraba y me tiraba en la cama y lloraba. Y yo decía, Señor, pero por lo menos, yo hablaba con el Señor. Decía, Señor, pero por lo menos, si yo estoy en el trabajo y me levanto y le dejo desayuno y le dejo la comida, pero por lo menos que friegue. Para cuando yo llegue, y yo haciendo unos maletares fuertes. Y eso me pasó muchas veces. Pero hubieron cosas que comenzó a hacer que golpearon mi vida. Sí. Y el primer golpe que yo recibí fue que él, como él había regado currículo y él era maestro, lo llamaron. Y cuando lo llamaron a trabajar, a sustituir una maestra una vez por semana, le comenzaron a pagar. O sea, en ese tiempo le pagaban 1.500 por ese día. O sea, mensual por ir 4 días al mes. Cuando él me dijo que le iban a pagar 1.500, yo dije, wow, eso no es mucho, pero gloria a Dios. Yo creí que era mensual. Yo iba al trabajo y muchas veces de Villa Consuelo al Sánchez para allá, yo así como maleta le tenía que venir a pie. Dios, y muchas veces tenía que irme a pie. Esa distancia. Porque el dinero que yo ganaba no me daba para la casa, para la luz, para todo. Entonces, pero yo igual entendía que era un proceso que estábamos viviendo y que Dios a su tiempo iba a obrar porque ya él era profesional y estábamos buscando trabajo. Pues un día, yo acostada con él en la cama, le dije, ay, mi amor, si Dios permitiera que esa monja te pagaran algo más, porque es que esos 1.500 mensuales, eso no da. Cuando él me dijo, no, pero no es mensual, es semanal. Para mí era mensual. Y usted dirá, ¿y por qué tú dices? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué hacía él con el dinero? ¿Sabe qué pasó? Que cuando él comenzó a trabajar en esa escuela, él se inscribió en la universidad a estudiar teología con el dinero que le daba. Pero yo, como creí que era mensual, yo nunca lo cuestioné. Yo pensé que había sido su papá que lo había ayudado a la universidad. Cuando yo me enteré que fue que él se inscribió con lo poco que estaba entrando a estudiar teología, ese fue mi primer golpe que me abrió el corazón en dos. Me abrió el corazón en dos y ya para ese tiempo yo dije, Señor, no, esto no es ayuda. Yo estaba, ya usted sabe, 1 año, yo llevando toda la carga, yo todo. Entendí que ahí faltaba comunicación, había muchas cosas. Y cuando quería confrontarlo, nunca había tiempo para hablar, nunca. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en una ocasión le dije al Señor, no puedo más. Y ese día
Yo recuerdo que yo fui decidida a la iglesia a hablar con el pastor y le dije al Señor hasta hoy, porque no era fácil, habían pasado muchas cosas. Y cuando fui ese día, Dios usó un predicador, se llama Víctor García, Junior Facho, que fue primera vez a mi iglesia ese día. Y recuerdo cómo hoy que él predicó con el tema, cuidado con la decisión que tomas. Dios mío. Y cuando él comenzó que dio el tema, yo me frené. Pero yo ahí mismo le dije, Señor, es que no aguanto. Pues ¿qué pasa? Que cuando yo dije así, al rato él está ministrando y él se acerca a mí y me dice, ¿quién es tu esposo? Y yo le dije, lo señalé y él me dijo, ve, búscalo. Y cuando yo lo busco, que me tómense de la mano, mira, hay un Dios muy real en el cielo. El Señor le reclamó a él delante de toda la iglesia y le dijo, ella te la entregué yo y ella es una joya. Y comenzó a reclamarle y a decirle y a decirle. Y yo entendí que ese día Dios peleó por mí. Pues entendí que había que seguir. Pues fui a la casa normal y seguí. Pues pasaron, para hacer un poquito, un resumen, pasaron 7 años. 7 años donde yo entendía que aunque yo estaba siendo maltratada porque a él no le importaba nada de mí, nada. Era tan así que yo analizaba ahorita en la mañana cuando desperté. Cuando usted en un sueño, en tu sueño, tú sueñas, porque el mundo espiritual se revela a través de los sueños. Tú en los sueños, Dios te permite ver y discernir lo que se mueve en el mundo físico. Y yo en todos mis sueños nunca él estaba presente. En mi familia nunca estaba presente. O sea, que el mismo rechazo que yo sentía en lo natural, yo lo reflejaba en mis sueños. Y nunca, es tanto así que quiero hacer esta aclaración, que mi niña, cuando mi pequeña muere, que ahorita voy a hablar un poquito de esto, mi niña, la grande, tuvo una revelación y me dolió escuchar lo que mi hija me dijo. Porque ella me dijo, mami, mira, Dios trató conmigo. Ella despertó llorando y me contó la revelación que Dios había tratado con ella, pero me dijo, mami, en el sueño estabas tú, estaba mi abuela y estaba mi hermanita, Alaya, la más pequeña. Dijo, pero mi papá no estaba, como siempre. Wow, Dios mío. Eso me dolió, porque aún mis hijas han visto la ausencia de su padre. Porque hay muchos padres en un hogar, pero los hijos son huérfanos de padre presente. Wow. Son huérfanos de padre vivo. Así es. Porque estamos tan ocupados en la iglesia, estamos tan ocupados teniendo una imagen ante los demás, que se nos olvida que tenemos unas niñas que están esperando un padre, que se quita el saco cuando llega a la casa y deja de ser pastor, porque ahora le toca ser esposo y padre. Y esto yo lo viví y he entendido que lo he vivido para decirle a muchos que me están escuchando que cuando tú llegas a tu casa, tú no eres pastor. Cuando tú llegas a tu casa, tú eres esposo y eres padre. Así es. Y Dios ha puesto una responsabilidad delante de ti con tus hijos y con tu esposa. Tu esposa no quiere un pastor en su casa. Así es. Tus hijos no quieren un pastor. Tus hijos quieren un hombre normal. Un padre. Un padre. Que muchos hijos de que me están escuchando no lo tienen. Que muchas esposas que me están escuchando no ven a ese padre, no ven a ese esposo. ¿Sabe por qué? Porque ese padre, ese pastor no sabe quitarse el traje y dejar el personaje fuera de la casa. Dejar el personaje de pastor en la iglesia y ser padre y ser esposo y ponerse ese traje cuando va entrando a la casa. Ahora me toca ser esposo. El esposo cariñoso, el esposo que comparte con familia, que comparte con sus hijos. Y esto lo está pidiendo mucha gente a grito. Sí. Lo está pidiendo mucha gente a grito, pero nadie quiere decirlo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que ahorita quizá mucha gente en las redes va a comenzar a cuestionar lo que yo estoy diciendo. Pero yo siempre le dije a mi esposo, yo no tendré miedo ni tendré temor al decirle a mucha gente que tienen que ponerse a cuenta con Dios. Amén. Y son cosas que realmente pocas personas tienen el valor para decirlo, para hablarlo. Son cosas que no se hablan, pero son cosas que se viven. Que se están viviendo. Y se está viviendo mucho, donde la gente está mostrando una imagen de lo que realmente no está viviendo. O solamente quieren vivir una parte de la palabra,
pero la otra parte la están descuidando. Así es. Amén. Y estamos frente, mira, es bueno tocar eso porque estamos frente a una generación de que tan hipócrita el que vive tiene esa postura, como hipócrita es el pueblo. Sí. Porque cuando tú te decides a ser diferente, la gente te cuestiona y la gente te señala. Así es. Cuando tú dices conmigo no, no porque tú te creas la gran cosa, sino porque tú entiendes que hay un principio, hay algo que no se quebranta, que es la palabra. Así es. Y yo entendía que Dios me permitió experimentar esto porque Él sabía que yo tenía, porque lo que te decía ahorita es un propósito, el propósito de Dios. Y como si tú recuerdas que te decía que Dios me dijo a través de las personas que eran 2 espíritus, 2 principados que iban a caer por tierra. Wow. Y esta palabra siempre estuvo en mí. Yo decía, Señor, este matrimonio me lo diste tú. Este matrimonio, a él me lo señalaste tú para mí. Y si tú lo señalaste para mí es porque hay un propósito aquí. Yo me sentía como Raquel con un embarazo de 2. Wow. Y yo entendía que esos 2 espíritus tenían que caer. Y que no importa el nivel que tuvieran, si Dios me metió en el pleito, Dios me iba a sacar. Fui muy señalada. Todo el mundo me veía como la que quería destruirlo todo y no era así. Yo quería que Dios restaurara lo que estaba dañado. Porque yo pude comprender que no había formación y que el que forma es Dios. Entonces yo confrontaba por la palabra y al confrontarlo por la palabra, como a veces como hombres creemos tener la última palabra y que nosotros somos la autoridad. Y en el hogar, es más, no solamente en el hogar, en Dios, en un matrimonio, aquí no hay grande ni chiquito. Aquí es Dios el grande. Amén. Y aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Aquí vamos a procurar hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no importando quién tenga que llevar la rienda. Porque hay una falsedad de que el hombre es que debes llevarlo todo, tú eres cabeza, pero si tú no sabes llevar la casa, deja que la mujer sea que la lleve. Y esto, aquí me van a cuestionar mucha gente. Wow, muy fuerte. Me van a cuestionar porque queremos forzar algo que si ese no es el diseño, ese no es el diseño. Y no podemos violentar el diseño. Si Dios te dio una mujer, a los hombres que me están escuchando, si Dios te dio una mujer que tiene la capacidad de llevar el hogar, dándote tu lugar y respetándote como esposo, respetándote como padre, respetándote como autoridad, pero ella es la que lleva la rienda, ella es la que lleva el timón, no importa, porque su éxito es tu éxito. Tu victoria, la victoria de ella es tu victoria. Ahora, la derrota tuya es la derrota de ella. Entonces hay mucho matrimonio que el hombre no importa, no sabe llevar el hogar, pero quiere llevarlo aunque se vayan por el precipicio, por el hecho de que él es el hombre. Y eso es algo que está mal. Porque cuando nos unimos, yo siempre le decía a mi esposo, es que tú y yo nos unimos para fomentar un futuro. Y si tú quieres llevarlo porque tú entiendes, porque te enseñaron que tú eres el hombre. Me enseñaron que soy el hombre y soy el hombre machista. Porque hay un machismo dentro de la iglesia muy fuerte que lo reforzamos con el tema, el hombre cabeza. Cuando no hay machismo, el hombre entiende cuándo puede llevar y cuándo no puede llevar. Cuándo tiene que ceder y cuándo no tiene que ceder, porque al fin y al cabo el éxito va a ser de los dos. Entonces, eso no sucedió conmigo y hubieron muchas cosas que marcaron mi vida. Por ejemplo, voy a decir algunas cositas porque fueron muchas. En esos 7 años yo experimenté, traté de ser la esposa correcta, traté de ser la madre, traté de mantener. Lo que yo no quería era adaptarme a vivir esa vida, porque yo le di el espacio al Señor de que Dios tratara con él. Pero llegó en un punto que yo dije, no, voy a entrar como Esther. Si perezco, que perezca. Porque dije, si tengo 7 años tratando los secretos, nadie sabía nada, yo estoy ahí luchando. Sí, como te digo, la gente puede discernir, porque cuando tú tienes un matrimonio bien, la gente discierne que todo está bien, pero cuando tienes un matrimonio mal, la gente lo discierne aunque tú lo quieras aparentar. Pero dentro de esa apariencia, la gente estaba viendo que había dificultad, pero no había estallado nada. Porque yo estaba esperando, pero en un momento ya yo entendí que Dios quería que yo peleara. Que yo sacara ya a la luz lo que estaba oculto. Porque yo entendía que si esto no pasaba, entonces el matrimonio se iba a desbaratar.
Llegó un momento donde tengo que decirlo con toda propiedad, que yo recogía todo y decía, ya no aguanto más. Pero sabía ir a la casa de mi madre, que era la única persona que le tenía confianza. Y escuché decirle a mi mamá, ya no aguanto más. Wow. Yo entiendo que Dios fue que me casó con él, yo entiendo que Dios no quiere frente a la iglesia, yo entiendo esto, pero ya no aguanto más. Y yo saber escuchar a mi mamá que me decía, Heidi, tranquila. Me decía, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que Dios está en esa relación. Porque mi mamá no podía comprender cómo podía mantenerse con tanto maltrato y porque ella decía, es que yo no entiendo. Y me decía, para las madres que están escuchando, que esto no es cuestión de que mi hijo y de que tu hija, para tú apoyar lo mal hecho. No, claro. Mi mamá me decía, yo entiendo que lo que él está haciendo no está bien, pero yo no soy quien para opinar en lo que Dios hace. Wow, es tremendo de verdad estos temas y esta vivencia, amén, que usted ha traído a la audiencia, porque como decía ahorita, son cosas que están pasando, pero no se están hablando. Así es. Son cosas que son reales, pero no se están exponiendo. Por eso yo quiero que la audiencia reciba esta palabra. Gloria al Señor. Vamos a hacer una segunda parte amén. De este testimonio, amén, porque hay muchas cosas más en este proceso. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los que están escuchando ahí. Estén pendientes, en la segunda parte usted va a poder explicar no solamente eso, sino también detrás de cámara, lo que nosotros conocemos aquí como el proceso de su niña, amén. La muerte de su niña, va a explicar cómo el Señor ha trabajado con ustedes dos amén. A través de este proceso, amén, amén. Con ambos, y cómo Dios ha restaurado esta familia, amén. Así que, pastora, gloria al Señor, esperen ahí la segunda parte de este testimonio poderosísimo, que sé que va a ser de mucha bendición, amén. Gloria al Señor. Así que nada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también la pastora Heidi Peguero. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.